respecto a cualquier unidad temática. ¿Cómo van? ¿Vos, Nati? Yo voy bien, voy dibujando, igual no me voy a presentar en esta mesa porque ¿Vos? no Ajá. llego a ver cómo me gustaría ver para presentarme. Bien, Pero bien, o sea que te presentarías en la mesa de octubre. claro, si hay mesas especiales, sí. Si es que hay mesas especiales. Yo creo que de la 3 sí hay, la que no van a dar es de la 2. Ah, bien. Bien, a ver, para un segundo porque voy a dejar acá anotado para que sepa tu situación, cosa que sepa para la mesa de octubre cuando dé consultas para que te sumes. Bueno, Vamos a anotar acá de septiembre. Bien. Natalia, mesa de octubre. Bien. Bueno, yo tuyo, Nati, creo que no vi ningún detalle constructivo. Cualquier cosa, por más que sean de las primeras unidades, si querés que te vaya viendo detalles, me los pasás por mail. bueno, sí, sí, tengo un montón para Bien, mandar. bueno, armalos en formato PDF si querés, cosa que ya podás ir armando como una carpeta con los detalles que vos me vayas pasando y que yo te haga una devolución a ver si hay errores. Bueno, dale. Bien. Paula, Yo te mandé un mensaje, no sé si lo viste, tampoco voy a rendir ahora. Creo que yo no puedo rendir en las mesas especiales, pero si no la rendiría ya directamente en diciembre. a ver, ¿por qué decís que no podés rendir? ¿Porque no cumplís con las condiciones de las materias de la Claro, materia? claro. Ajá. Igual deberías de averiguar porque por lo menos en la mesa anterior de Construcciones 3 sí los han dejado algunos chicos presentarse, en la que fue en mayo. Igual averigua siempre, porque quizás que te podés presentar en octubre para no dejar en diciembre. Ah, buenísimo, no sabía eso, ya me voy a llegar a la Sí, cátedra entonces para preguntar, a ver si la puedo sí, rendir lo antes posible, digamos, que la idea. claro, yo como para que no hagas ese salto hasta diciembre. Claro, sí, no, sería mejor rendirla ahora. Sí, y otra cosa, averigua, deja que pase, suponte, el mes de agosto y en septiembre recién pregunta, porque si vas ahora te van a decir que no, o incluso te pueden llegar a decir no vamos a dar mesas especiales. Espera un poquitito que se aproxime más a la fecha y ahí pregunta. Dale, dale, buenísimo, gracias. Bien. Eh, Anto, Sí, yo me quisiera presentar ahora, en esta mesa. bien. ¿Y cómo vas has dibujado algo a escala? Algo vi Sí, ahí que sí. me ha pasado por mail. Sí, sí, estaba en la consulta del sábado, así que ahí me ha sacado algunas dudas. Igual tengo dudas de escalera, no sé si la vemos mañana. Bueno, cosa que pueda cerrar la parte de techo y si querés mañana a este horario, yo voy a estar dando consulta. Bueno. Otra cosa, Anto, hoy también voy a estar dando consulta a las 5 de la tarde. Ah, Así buenísimo, como te has conectado el sábado con el grupo de la mesa de Julio, también voy a estar hoy a las 5 de la tarde puesta. buenísimo. Bien. Y Álvaro, no sé si vos te presentás ahora. Y, y con o sea, saquemos de lado por un segundo techo. Con o sea, el resto de las unidades temáticas las venías estudiando. ¿La tenés así lista? Como, claro, bien, bien, bien. Porque si te falta como un concepto o afianzar algo de techo, yo te digo, presentate igual con lo que vamos a ver hoy, más las consultas que te podés conectar a las 5, quizás que hoy a última hora, si alguien necesita también que me conecte, me sumaré mañana a la mañana, te digo, presentate. Ahora, si vamos a decir que las otras unidades temáticas están como muy flojas, visto como por arriba, bueno, ya ahí no sé qué tanto te conviene presentarte sabiendo que hay un riesgo de que, bueno,
te den algo y que no lo sepas resolver o que no sepas las especificaciones, el tema de los predimensionados, los planteos estructurales. Bien, bueno. A ver, vamos a hacer como, ya comparto pantalla. Yo les pasé el inventario de techo a ustedes, ¿verdad? Escalera y techo, creo que ya lo tienen. Si no, me dicen y les paso. Yo voy a abrir la plataforma. Voy a bajar. Desde la parte de techo, que quiero centrarme un segundito en algunos conceptos. Acá. Ustedes a esta clasificación ya la vieron conmigo. Los techos en vía húmeda y los techos en vía seca. Losa simple, losa cruzada, losa alivianada, nervurado, casetonado, que en realidad ustedes aprendiéndose la parte de entrepiso la pueden volcar tranquilamente a techo. ¿Cuál es la diferencia? Que dejan de lado la aislación acústica aérea y por impacto y van a tener que considerar la barrera de vapor, la térmica y la hidrófuga. Dentro de los techos en vía seca estaba la estructura de cabios, correas, viga cumbrera con cabios, estructura de paritensor y la estructura de cabriada, de las cuales se pueden llegar a combinar esas tipologías dependiendo si el techo es a 4 aguas, si es a 2, a 1, a 5, a 6, a 8, 10, hasta 12 aguas les pueden llegar a dar en un final, que es una planta que yo les he mostrado en uno de los videos, una planta con la forma en cruz. Esa cruz puede ser 8 aguas o la puedo transformar a 12. Y dentro de las cubiertas tienen que ir sabiendo la resolución de las chapas, sinusoidal o trapezoidal, la teja colonial, la teja francesa y una cubierta de vidrio. Haciendo como un repaso, esa fue la primera parte de techo, una introducción. De ahí vimos el sobretecho climático, que puede ir como un punto teórico que definan qué es un sobretecho climático, es un techo particular de techo frío, en donde estaba compuesto por 3 estratos. El estrato superior, que era una cubierta liviana, el estrato intermedio, que era abierto en los 4 perímetros, tenía que estar expuesto a los 4 vientos, y un estrato inferior que estaba hecho en vía húmeda. La desventaja de un sobretecho climático es que hay que hacer 2 planteos estructurales. El de la cubierta liviana y por otro lado el estrato inferior que era pesado. Y hay un solo detalle constructivo que es el de la página o la imagen 19, donde yo puedo resolver la estructura con viga, cumbrera y cabios, puedo plantear con una estructura de paritensor o en su defecto una cabriada, dependiendo de las luces que a mí me estén dando o en su dato de una consigna del examen. Decimos que es un techo frío particular por el hecho de que tenemos en el medio como una super cámara de aire, donde esta altura estaba relacionada directamente al voladizo. Si el voladizo tenía 1 metro, este iba a tener 50 centímetros, o sea, es el voladizo dividido en 2. De esa forma yo conozco la altura, que siempre está rígida, va a estar, no rígida, sino que va a estar regida por donde tengamos el muro, el apoyo, la columna. No van a querer poner esa altura en la mitad porque a medida que yo venga con la inclinación según la cubierta, de repente acá me va a quedar 20, 10 centímetros. Siempre la altura del estrato intermedio está dada por la altura en donde estamos viendo en vista la columna. No lleva barrera de vapor, no lleva aislación hidrófuga, porque la losa me actúa de intercambiador térmico con esa ventilación, y acá arriba no ponemos aislación térmica ni aislación hidrófuga. La aislación hidrófuga sería la chapa y la aislación térmica sería la cámara de aire. Esto les pueden pedir tanto en un punto teórico como práctico, sobre techo climático. Tienen el PDF, tienen un PDF con teoría, los 2 planteos estructurales y el detalle. Tema de final. Lo salté un segundito ese techo de vidrio y me voy acá. Yo ayer les hice un video sobre un techo verde. Esta es la teoría, este es el PDF con el detalle y el planteo, y acá les puse de un examen donde tomaron este tema de techo verde, pero con una estructura resistente en seco, o sea, el techo era toda una estructura de madera. Y el que yo les muestro en clase
es una estructura hecha en vía húmeda. Es mucho mejor tener un techo verde con una estructura en vía húmeda porque el sustrato, la tierra, me va a generar un peso extra, o en su defecto, si por diseño o por alguna razón constructiva el techo es de madera, voy a tener que hacer una separación no muy grande entre viga y viga, como para que después podamos contener el paquete del sustrato de la tierra, que puede variar entre 10, 15 a 20 centímetros. Entonces quiero que vean cómo de repente un planteo que saben hacer de un entrepiso lo podemos llevar a este techo. Me pedían puntualmente un casetonado. La cubierta era de techo verde y le agregábamos un lucernario. Ya vamos a ir a la parte del lucernario, claraboya, buhardilla, así sepan bien la diferencia. Nos centremos ahora en el planteo. Yo hice 2 planteos. En realidad esto es del cursado, en donde ya nos daban una planta de 14 por 16 metros y había un apoyo, había una columna. Entonces, por defecto tengo 2 maneras de resolver esto. Hay chicos en donde directamente han planteado 4 losas de casetonado, pero acá pasan de largo los nervios, considerando que como este techo era accesible, había un hueco. Por acá después llegaba una escalera. Entonces se trabaja con el concepto de unas vigas de refuerzo. Esas vigas de refuerzo son vigas horizontales superiores. También las podríamos denominar como viga de borde, si esto da una doble altura. Y la otra es directamente a ese pedacito, en vez de hacer que continúen los nervios, hacerlo como una losa simple. De una u otra forma, ambos son válidos. La diferencia es que si yo trabajo con losa, después acá abajo la voy a tener que predimensionar. La losa simple va de 28 a 30, mientras que todo lo que sea el casetonado se predimensiona de 33 a 36. Acá sí voy a tomar que la luz del casetonado son 8 metros en este sentido y 7 en el otro. Ya no tomo los 16 o los 14, como pasaba en el entrepiso de esa planta de 21,50 por 21,50. ¿Por qué? Porque acá me están dando como dato una columna, hay un apoyo intermedio. Entonces las vigas entre sí no se compensan, todas esas vigas cargan sobre esa columna. Por defecto se trabajan totalmente independientes cada una de estas losas, en este caso la losa simple y las losas cruzadas. Losa 1 simple, la losa 2, 3, 4 y 5 serían la del casetonado. Recuerden otro valor, que las separaciones entre los nervios de un casetonado para la cátedra no tienen que superar 1 metro. Si bien hay casetonados donde los nervios se separan hasta 3 metros, yo les puse en el cuadrito comparativo como máximo que los separen hasta 1,50, en la cátedra les piden que no lo separen más de 1 metro para que sea lo más eficiente posible y el espesor de la losa les dé con el menor espesor. Cuanto mayor sea la separación de los nervios, mayor va a ser el espesor de la losa. ¿Por qué? Porque el espesor de la losa era la separación de los nervios dividido en 12. Si yo tengo que la separación de los nervios es de 1 metro y lo divido en 12, como estoy marcando acá, me daba el espesor de una losa de 8 centímetros. Y yo acá ya directamente adopto una de 9. Vamos a partir de 9 hasta 13 centímetros como máximo. Yo sé que también saben ustedes dibujar el casetonado, o si fuese un nervurado, saben la altura de la losa, la altura del nervio, la altura total del casetonado, que estas armaduras entran 30 centímetros para cada costado. ¿Qué es lo que cambia rotundamente en este ejercicio? Que en un techo, lo vamos a abrir acá un segundito en Corel, nosotros tenemos 2 tipos de techo, el techo frío y está el techo caliente. Y después va a haber un techo que tiene ventilación. Veamos en qué consiste esa diferencia. Cuando hablamos de un techo caliente es porque arriba del todo está la hidrófuga, abajo del todo está la barrera de vapor y en el medio queda contenida la aislación térmica, con lana de vidrio o con poliestireno expandido de alta densidad, como ustedes quieran. Ese paquete, cuando las 3 aislaciones están juntas, corresponde a un techo caliente. Para que se transforme en un techo frío, la aislación hidrófuga me queda separada de la térmica por medio de una cámara de aire.
En esa cámara de aire yo lo voy a marcar acá con una flechita. Vamos a hacer en este sentido. Mínimo son 25 milímetros y máximo 75. Esta separación entre la térmica y la hidrófuga, para que ese techo sea frío, mínimo 25 milímetros, máximo 75. Si alguno quiere poner 50, sería lo ideal. Ahí les estoy poniendo el rango de valores entre los que me puedo mover. Esto sería un techo caliente, típico de construcciones 2, y este viene a ser un techo frío. Pongo ahí. Aparece un nuevo concepto que es el del techo verde, un techo invertido. No sé si alguna vez lo habrán escuchado o no durante el cursado, pero hablo de un techo invertido cuando la hidrófuga pasa a quedar pegadita a la barrera de vapor y la térmica queda expuesta al exterior. Eso se llama techo invertido. ¿Qué ejemplos pueden citar de un techo invertido? El techo verde. Pregunta teórica de examen, defina techo invertido. Ahí les voy a pasar por WhatsApp una breve definición, así lo tengan como algo extra, si es que no supiesen armar como un concepto en base a lo que yo les estoy explicando ahora. Un techo invertido se caracteriza porque la aislación hidrófuga pasa a quedar en el medio y la térmica pasa arriba del todo. Y un ejemplo sería el techo verde o el techo ecológico. ¿Por qué? Voy de nuevo al PDF. La térmica viene a ser el sustrato, la tierra. La hidrófuga son dos aislaciones, que es lo que ayer les explicaba en el video. Necesito tener dos aislaciones hidrófugas. ¿Por qué? Porque la de abajo es la impermeable, que actúa como barrera antirraíz. Y la de arriba del todo es la permeable. Y a veces me dicen, bueno, ¿y para qué necesito una aislación hidrófuga que sea permeable? Porque un techo verde tiene una capa de grava, una capa de drenaje. El punto número 6, todo lo que yo diga, lo tienen ustedes después anotado acá, me interesa más que se queden con la explicación. Todo el agua que, digamos, escurre ese sustrato, la tierra, pasa la aislación, que es permeable, llega a la capa de grava, que actúa de drenaje, o también vienen las famosas hueveras, que son las placas termodrenantes. El agua escurre directamente hacia donde yo voy a tener un ladrillo cerámico hueco. Este de acá es un ladrillo hueco. Estos son ladrillos macizos. ¿Por qué lo necesito hueco? Porque el agua tiene que llegar a escurrir hacia la primera rejilla. Esto es un solo embudo, siendo que tenemos la rejilla superior y la segunda rejilla como para que se vaya filtrando, el agua. Si yo dejo la rejilla solamente de acá arriba y abajo no pongo nada, si corre acá la grava, va a empezar a obstruir ese caño de bajada. Por eso lleva doble rejilla. Una vez que yo tengo la estructura resistente del techo, le llamemos losa simple, losa cruzada, losa alivianada, vigueta, o sea, losa alivianada de viguetas y bovedillas, nervurado, casetonado, cualquier en vía húmeda, tengo que tener un contrapiso. El punto 5 es un contrapiso de hormigón simple o con perlitas de poliestireno. Si yo quiero alivianar el peso propio de toda la estructura, me conviene trabajar con uno de perlitas, o sea, hacerlo alivianado. Y gracias al contrapiso voy a poder darle pendiente a que todo el agua que recibe ese techo escurra hacia el embudo. Es prácticamente imperceptible. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente que va de entre un 2 a un 5%. Eso se lo da con el contrapiso, nunca con la losa. Y ahora se repite el paquete de las aislaciones, o sea, ya no necesito tener ninguna carpeta de nivelación porque yo acá no voy a poner un solado para que sea accesible. Sobre el contrapiso, barrera de vapor, la hidrófuga, la capa de drenaje con los 5 centímetros, la otra aislación hidrófuga permeable, el sustrato que va a ser el punto 7 y el 8 que va a ser el césped, que no puede ser cualquier césped. Por ejemplo, el ruso tira muchas raíces y eso me puede perjudicar o dañar la aislación hidrófuga. Entonces ahí les dejé anotado que es acá, cubierta de techo verde, el césped tipo grama bahiana.
así se llama, el que se aconseja plantear para un techo accesible o inaccesible, pero que sea con una cubierta verde o ecológica. A veces ven esto y me dicen que es una canaleta que está obstruida con piedras. No, en realidad esto no cumple la función de una canaleta, sino que es una chapa plegada que tiene esa forma, por eso digo, a veces se confunden con una canaleta, pero no es que de repente esto tiene un caño de bajada, es toda una canaleta que es micro perforada acá abajo y se la rellena con gravas. Más o menos estas tienen granulometrías de entre un 20 a 40 milímetros. ¿Para qué sirve? Para que el césped me actúa como, en realidad, ¿cómo les podría decir? Tipo una barrera, como para que el césped no tienda a treparse, llegue al pequeño murete y de repente el embudo quede obstruido o tapado por el mismo pasto, por la misma vegetación. Entonces hace como tipo, cuando vemos la puerta exclusa, un cortafuego, cuando yo trabajo con una puerta ignífuga, en este caso sería hacer que no siga creciendo el césped, que en ese punto no pueda, digamos, no pueda seguir tirando raíces porque va a ir sobre la grava. Más o menos entre 20 a 30 centímetros sería suficiente tenerlo a este canal. No necesito, en la teoría aparece de 40 centímetros, no necesito ese valor, entre 20 y 30, suficiente. Hasta acá, de lo que voy hablando, ¿me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda? Si han visto el video de techo verde de ayer, ahí lo explico un poco más detallado, pero el concepto sigue siendo el mismo. No sé si con respecto a este gráfico quieren o tienen alguna duda. Si yo me vengo para acá abajo, que acá se lo ve completo, yo les comentaba que puede ser con cualquier tipo de muro. A ver, yo voy a cerrar esto y lo voy a abrir desde... Ah, no, este es de un embudo. Lo voy a abrir desde mi archivo, si no hago... Esto lo tengo... acá. Vamos a abrir desde el mío. Creo que era uno de los últimos. Sí, acá. El tipo de muro me pueden dar cualquiera, muro doble, muro multicapa, muro de una hoja, portante o no portante. Eso es indistinto y por diseño. Acá yo levanto un tabique tipo una baranda de hormigón con la misma armadura de la viga horizontal superior. Quizás que alguno de ustedes me diga, no, yo acá dejo la viga y voy a hacer como una especie de baranda metálica o levanto como si fuese una apretada, dependiendo si ese techo es o no accesible. Eso ya es cuestión de diseño. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que a la hora de plantear el embudo, siempre lo vamos a dejar pegadito en uno de los laterales, ya sea de la pared del lado izquierdo o del lado derecho. O si se necesitan de los dos, porque es mucha la superficie y vamos a hacer que le vamos a dar una doble pendiente, como en este caso lo tengo como simétrico al detalle. Y sobre ese mismo techo me pueden decir que se le agrega una complejidad. Puede o no estar dado esto en un final, ¿no? Como esto es del cursado, es como que se combinan varios temas. Para mí es muy largo para un final, para que lleguen a las 3 horas, pero lo muestro porque lo vamos viendo en un mismo detalle a diferentes temas del programa. Puede suceder que me digan sobre este casetonado hay un accidente. Y nosotros tenemos 3 tipos de accidente: claraboya, lucernario y buhardilla. ¿Cuál es la diferencia entre esos 3? La claraboya solamente me permite el paso de la luz, es decir, tener una iluminación natural. Esa es la función de la claraboya. Me permite solamente el paso de la luz natural, tener una iluminación extra. El lucernario no tan solo me permite tener una iluminación natural, sino también una ventilación. Y la buhardilla es tener una carpintería que pueden ser ventanas corredizas, ventanas tipo guillotina, ventana proyectable o silobatiente, la ventana que yo necesite,
que no tan solo me permite el paso de la luz natural, tener iluminación, sino también tener visuales. Y esa buhardilla puede ser rectangular o triangular. Entonces paso de nuevo todo el concepto. Hay 3 accidentes que ustedes pueden tener en techo. Así como en construcciones 2 vieron la chimenea o un conducto de ventilación, ahora les va a tocar o una claraboya o un lucernario o una buhardilla. Esos conceptos ustedes en la plataforma lo tienen en, ya les muestro en qué parte, a ver si lo vieron o no. Por acá. Que dice clase de lucernario, clase de claraboya y el de la buhardilla. Como para saber si me van a ir siguiendo o no en las clases. ¿Lo tienen visto esos 3 videos? Me escriben por el chat quiénes lo vieron, como para saber en qué contexto estoy. ¿Quiénes llegaron a ver alguno de esos 3 videos? Álvaro, si los vio. Yo no llegué a verlos. Vos, Nati, no llegaste a verlo, bien. Está bien, no, creo que me falta uno. Te falta uno, bien. Bueno, Álvaro, que todavía no sabe si se presenta, que lo haya visto, está bien. Y Anto también, que estaba ahí en dudas, bien. Bueno, veamos lo siguiente. Yo tengo que levantar, primero vamos a ver haciendo como un repaso de decir qué pasa con este lucernario. ¿Por qué digo que es lucernario? Porque arriba voy a poner ya sea un vidrio, puedo poner un policarbonato o una chapa translúcida. Cualquiera de esos 3 elementos me va a permitir tener una iluminación natural. Por supuesto que va a ser mucho mejor el vidrio que el policarbonato y la chapa, pero eso va a variar o de la consigna del examen o en su defecto a elección de ustedes. A los chicos en la mesa anterior que les pedían hacer como un techito de entrada, que más bien tendría que haber estado en el examen puesto con el nombre de marquesina, porque eso era, les ponían resolver con una cubierta translúcida. Entonces algunos han trabajado con chapa, otros con policarbonato, otros con vidrio. Digo que es un lucernario porque en los laterales he planteado una celosía tipo italiana, la típica celosía que han estudiado en construcciones 2 con las lamas que tienen un ángulo a 45, para que eso me permita tener una circulación de aire. También me va a quedar expuesto en los 4 lados, expuesto a los 4 vientos, en los cuatro laterales. Yo a este mismo detalle, por ejemplo, van a rendir ustedes y me dicen, bueno, me ha tocado un techo verde, pero no era con un lucernario, me han pedido una claraboya. Entonces yo les digo, tengo 2 opciones. A estas celosías las sacamos de juego, que era lo que yo les explicaba en el video, pero con otro ejemplo, y me dicen, coloco una chapa. Pueden colocar una chapa tipo punta diamante para que quede opaco, así. En su defecto me pueden decir, no, voy a colocar toda una chapa, pero que no sea con punta diamante, sino que me quede una superficie plana, no en punta. O me digan, voy a poner un vidrio y uso el concepto del contramarco y el contravidrio. De un lado y del otro. Ya saben que el contramarco va vinculado por soldadura y el contravidrio con tornillo rosca chapa. Ahí les he dado una opción con la punta diamante, 2, que sea recto, 3, planteando vidrio. Y les daría una cuarta, que sería para que se ahorren tiempo a la hora de dibujar. Hago desaparecer todas las celosías, hago desaparecer esos tubos y traigo todo este paquete más abajo. Y con eso tendría menor altura, pero sigo manteniendo la tipología o el concepto de trabajar una claraboya. Esa es la más, digamos, como, no la más solicitada, pero la pueden llegar a combinar para cualquier tipo de examen, teniendo en cuenta el concepto si es lucernario o claraboya.
En donde no hay muchas alternativas sería en el lucernario, porque sí o sí necesitamos ganar acá altura, vuelvo al tradicional mío, necesito ganar altura para poder hacer las celosías. Si no, yo vengo con el vidrio y lo bajo por completo acá, pero no estaría generando ninguna ventilación. En los videos explico cada uno de los elementos, incluso acá lo van a tener con las especificaciones, así directamente lo leen tranquilos, van viendo las medidas. A veces me dicen, bueno, ¿y puedo trabajar con ángulos en L en vez de que con tubo? ¿O puedo poner perfiles? Sí, eso ya es cuestión de diseño. Yo como para ir variando, en vez de trabajar con ángulos en L, que hago todas las vigas reticuladas de eso, o con perfiles, lo planteé con tubos estructurales de 50 por 50, 50 por 100. Eso no se predimensiona porque es como si fuese una carpintería extra. Vieron que en carpintería nosotros no predimensionamos los largueros, los travesaños, sino trabajamos con medidas estándar. 50 por 50, 50 por 75, 50 por 100. Más de eso no. Y cuando ven ese dibujo muchas veces me dicen, bueno, y vuelve a aparecer esta especie de canaleta, que es la chapa plegada y todo relleno con piedras partidas. Yo les digo, lo necesito porque si no acá, si yo no tuviese eso y sigo con el sustrato, sigo con la tierra, primero que la tierra va a tener prácticamente contacto directo con el murete de hormigón, si bien lo vengo protegiendo con una hidrófuga, pero está ahí en contacto. El césped va a seguir creciendo porque tengo tierra y en su defecto va a empezar a trepar. Vieron, incluso hay una enredadera que se llama enamorada del muro, si bien nosotros no vamos a poner enredadera y es este pasto, el pasto empieza a trepar, se va subiendo hasta que eso me puede, digamos, me puede perjudicar o la estructura o en su defecto va a empezar a molestar en ese accidente. Ese es el motivo por el cual se colocan. Esto no es algo que o sea, hay momentos en donde es lineal y otros puntual. Si yo veo la planta de este ejercicio, por acá estaba el accidente, era chiquitito, tenía 1 metro por 1 metro. Entonces ese canal va cubriendo todo el perímetro. Solamente lo tengo en ese punto. Por ejemplo, si yo acá tengo dibujado un desagüe, lo voy a poner acá en el medio, que este sea nuestro embudo, yo voy a tener un canal por acá, ahí sí va a ser lineal, el otro va a andar por este punto, y tengo el recubrimiento en los laterales, solamente ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo el embudo pegadito al lado del muro. Yo lo tengo hecho, ustedes lo tienen ahí en la plataforma, voy a borrar esto así a mí no me quede, es solamente para ir explicándoles acá. Estos serían nuestros embudos. Entonces el canal de Granza lo tengo siempre conteniéndolo al embudo, pero le tengo que agregar este pedacito que va en los laterales. Sería ahí, otro acá, y después alrededor de, vamos a poner ahí a ver si me lo deja pintar, y sería alrededor de este punto. Una cosa así. Exagerado. Ahí. No es una canaleta, sino que por determinados momentos cumple la función de canal, otros es algo más bien puntual, para que el césped no trepe en el muro o no trepe en algún murete o algún tipo de accidente que vayamos a tener. Le llamemos claraboya o lucernario. Buhardilla no van a ver en techo verde. Bien, Vallejo. Este sería uno completo. Hacer el corte en el sentido B o hacer el corte en el sentido A opuesto, vamos a estar viendo lo mismo porque son casetonados. Las vigas van en las dos direcciones y este accidente es cuadrado. Puede ser cuadrado rectangular que se va a ver igual. Si fuese un nervurado, les digo, bueno, ya cambia. Si esto fuese un nervurado y lo veo en el corte en el otro sentido, acá voy a estar viendo todo blanco, que sería la altura, lo pongo así, la altura del nervio, y ya no veo esas armaduras. Que digamos, ese pensamiento, esa lógica, les hacía hacer en la parte de entrepiso, quiero que lo traigan para acá también. Techo verde puede ir en la parte práctica o puede ir en un punto teórico. Por eso es que ahí les dejé anotado en la plataforma
más arriba. ¿Dónde anda? Teoría, es un PDF con creo 5 o 6 páginas, es cortito. El techo verde en vía húmeda y el otro que va a ser en vía seca. Esa planta de final, en donde si bien es un techo verde, techo ecológico, no era accesible, no tengo ninguna escalera, no hay ningún hueco al cual yo pueda llegar a esta estructura, pero me pedían que sea todo, absolutamente todo en seco. Entonces acá ya no puedo hacer un contrapiso, porque el contrapiso sería hacerlo con hormigón simple o con las perlitas de poliestireno, uno alivianado. Y a veces me dicen, bueno, no me imagino cómo hago para que un techo de madera, un techo metálico, se banque el peso del sustrato, de la tierra, que tiene 15 a 20 centímetros como máximo. Y yo les digo, para eso se utiliza la placa de OSB o un fenólico multilaminado, que sería lo que está actuando acá como diafragma de rigidización. Ese diafragma de rigidización lo viene a reemplazar al contrapiso. Yo puedo llegar a poner hasta 2 diafragmas juntos. ¿De qué va a depender eso? Del espesor, del peso propio que voy a estar generando con la tierra. Yo puse 1. Si de repente acá ponen 15, 20 centímetros, podrían llegar por seguridad a poner 2 diafragmas de rigidización. Resuelto con la placa de OSB o el fenólico de entre 18 a 20 milímetros, me inclinaría por el de mayor espesor, que es 20. Más de 20 no viene. Ese sería el tope en cuanto a medida comercial. Recuerden que si especifican una placa de OSB, tiene 1,22 por 2,44. Si especifican un fenólico multilaminado, tiene 1,80 por 2,40. Todas las capas hacia arriba, es como que esto es el contrapiso, que lo hago en madera, pero todo lo que va hacia arriba, barrera de vapor, las 2 hidrófugas, el drenaje con la grava o las placas termodrenantes, el sustrato, la vegetación, los bordes libres entre 20 a 30 centímetros, ahí no cambia en lo absoluto. Lo que se modifica es la estructura de ese techo. Si yo planteo que no tiene pendiente, hablo de una estructura de un envigado. Es como si fuese un entrepiso, por eso uso ese nombre, envigado. Si quiero hacer vigas principales y vigas secundarias, sería un entramado. Muchas veces también preguntan y dicen, bueno, ¿no sería un cabio? Cabio sería, pero si yo ya le estoy dando pendiente. Como este techo, la estructura no tenía pendiente, pasa a denominarse envigado. Y le estoy dando la pendiente con estos listones que empiezan a disminuir. Termina en 1 y a medida que me voy hacia la parte del voladizo empiezan a aumentar 2 hasta 3 pulgadas para que yo pueda obtener la pendiente entre un 2 a un 5%. En este caso se aconseja que sea un 5%, que sea mayor a que cuando lo tengo hecho en vía húmeda. Ahora, si a mí me daban la opción o en una foto o en algún planteo o enunciado, me dicen que la estructura es la que da la pendiente, yo les digo, listo, ese techo va a ser de cabios. ¿Por qué? Porque la viga va a ir acompañando esa pendiente de un 5 o un poquito más, dependiendo de... Bueno, en realidad cuando es techo verde es hasta 5, sea o no accesible en ese caso, generalmente. Ya lo doy con el cabio. Viene el entablonado y ya no necesito poner estos listones. Directamente sobre el cabio pongo el entablonado si quiero que actúe de cielo raso y sobre eso el diafragma. O si no me molesta que la placa de OSB o el fenólico actúen de cielo raso, directamente lo pongo sobre el cabio y todas las capas siguen siendo iguales hasta llegar al sustrato y a la vegetación. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Ese examen de techo verde lo han tomado en plena pandemia. No sé si aparece acá la fecha o está cortada, no. Ya les digo. Que lo único complicado era eso, que no estaba con una estructura en vía húmeda el techo, sino que era en seco, en marzo del año pasado. No tan solo el CBE,
perdón, no tan solo el techo era de madera, sino también les daban como dato que el CBE. Los apoyos del techo, como las paredes exteriores, serán resueltos con tecnología en seco. El revestimiento de las paredes será de madera, respete las consignas. Pedían planteo estructural, el detalle 1 y el detalle número 2. Mostraban dónde era el desagüe, o sea que sabíamos que esa cubierta tenía que llegar a ese punto, había un solo embudo. Y bueno, les daban las características. Acá, por ejemplo, hablaban de una puerta corrediza, en realidad no tenían que dibujar la parte de carpintería, era solamente el CBE con el techo, con la cubierta. Sacamos esto. Vamos de nuevo a la plataforma. De acá, de la parte de marquesina, que yo les puse un video explicativo, dice más detalles, más PDF. ¿Por qué? Porque en el video yo explico cómo se arma la marquesina, pero nunca les dicté las especificaciones. Entonces, como no les dicté las especificaciones, directamente acá les cargué un detalle que está dibujado a escala. Tienen el predimensionado, o sea, todo lo que yo explico en el video, después está acá, pero con especificaciones. El planteo, un frente en escala chica está 1:20, y lo que más me interesa es el dibujo, tanto en el corte transversal como en el corte longitudinal. Si se dan cuenta, o si ya lo han visto el video, para sostenerlo al vidrio de la marquesina, para sostener la cubierta de este tema, uso el concepto del muro cortina. ¿Cuál es la diferencia? Que no hace falta tener un vidrio de BH. ¿Por qué? Porque un vidrio de BH es para mejorar el acondicionamiento térmico. Y si yo tengo una marquesina o tenemos este techito de entrada, no sería necesario. ¿Por qué? Porque estoy separando, en realidad ni siquiera estoy separando, estoy en un exterior. Es como en el tema de balcón. En balcón, me pasó que el sábado en consulta estábamos viendo un detalle y una de las chicas me dice, bueno, falta la barrera de vapor, falta la hidrófuga y la aislación acústica aérea. Y yo les digo, en un balcón no necesito ninguno de esos elementos. No necesito la aislación acústica aérea, no necesito una barrera de vapor, y la hidrófuga veré o no si la planteo o no según la tipología, si está hecho en vía húmeda o en vía seca, para darle la pendiente al contrapiso y, por ejemplo, protegerlo con pintura. Pero separo, o sea, estoy en el exterior, no necesito de esas aislaciones. Acá pasaría lo mismo. Que esto es lo que tenían que hacer los chicos en el final anterior. En realidad no les han puesto el nombre de marquesina, les decían que era un techito para el balcón, pero tenían que plantearse o sí un tornapuntas, o en su defecto una ménsula o un tensor. Yo soy más partidaria que pongan un tensor, porque de acá abajo, si lo apuntalamos, me va a estar molestando a la carpintería, si es que me la dan como dato. Generalmente, si tenemos ese techito es porque estamos protegiendo alguna carpintería, lo más probable es que haya una puerta. Entonces a mí me conviene generarle acá un tensor que sea con una barra rígida. No se aconseja que sea un tensor con cable, porque con la succión del viento, de repente ese tensor que trabaja la tracción puede llegar a estar solicitado a la compresión. Y eso lo que me genera sería como un colapso, entre comillas, o que esa marquesina deje de funcionar de forma eficiente desde el punto de vista estructural. A eso quisiera que le den no sé si, bueno, Álvaro y Antos, si ya lo habrán visto a ese tema, está el video, el detalle con las especificaciones y estas diapositivas que son de la cátedra. ¿Por qué? Porque hay preguntas teóricas sobre este tema, que es: defina qué es una marquesina, cuál es la diferencia con un techo de entrada y cómo se obtiene una estabilidad de esa marquesina ante el empuje del viento y de un sismo. Y es lo que yo les acabo de explicar, que la marquesina es liviana. Al ser liviana, yo tengo el empuje del viento.
que me puede generar que ese tensor deje de estar solicitado a la tracción, creo que está escrito acá, la acción del viento puede generar succión, esto provocaría una solicitación de compresión para el tensor, todos sabemos que el tensor tracciona, entonces eso me genera una deformación de ese tensor, causando inconvenientes, supuestamente hasta llegar a un posible colapso de la misma, o sea que estructuralmente no sea eficiente. Para resguardar esto y hacer que el peso propio de la marquesina sea mayor al de la succión del viento, se plantea una cubierta pesada que, ojo, muchas veces me dicen, bueno, pero en la consigna nos decían que es una cubierta liviana. Sí, toda marquesina va a tener una cubierta liviana porque es o de chapa, de policarbonato, de vidrio, o incluso hay marquesinas que tienen tejas. En la calle, o sea, en la calle digo que lo van a ver lo van a ver afuera, lo van a ver en fotos, pero a los fines de un examen, siempre que sea marquesina o estos tipos de techitos para resaltar algo, les van a pedir cubierta, traslúcida y la estructura que sea metálica. Y me dicen, bueno, pero sigue diciendo acá la palabra pesada y me piden liviano. Pesado se refiere a tener que agregar mayor cantidad de vigas principales y mayor cantidad de correas como para aumentar el peso propio. Porque si yo hago una marquesina con estas características, miren acá, si alguno de ustedes, a ver cuáles puedo, esta, quizás que alguno me diga, bueno, en la casa de mi vecino, en mi casa o en algún lado vi una marquesina con estas características que ponen el vidrio y vienen unos herrajes que son propios del sistema Spider, donde va el tensor, se agarra el vidrio acá con tornillos metálicos macho-hembra y se agarran a una viga. Nunca puede ir al manpuesto, acá tiene que haber una viga de refuerzo. Yo sé que esa marquesina funciona, pero la cátedra, si ustedes dibujan esto, les va a considerar que está fuera de tema, que no tiene complejidad. ¿Por qué? Porque teóricamente tenemos que tener en cuenta que por la succión del viento hay que generar una estructura pesada. Esa estructura pesada hace referencia a tener vigas principales, a tener vigas secundarias, que sean la estructura de la marquesina, y por otro lado, plantear la estructura de la cubierta de vidrio. Algo más bien como esto, a pesar de que acá también está, no sé si se han dado cuenta, si han andado ahí por Patagonia, en el Hilton, han tenido algún evento, vieron que alrededor, en el Hilton, están estos aleros, todos planteados con techo de vidrios, y son estructuras similares a esta. Son los perfiles en caliente que están todos pintados en negro, y sobre eso ahí nomás apoya el vidrio, que tiene un tratamiento, tiene como un polarizado, por eso es más bien todo como gris oscuro, negro. Si bien yo sé que se sostiene ese techo, a nosotros nos enseñan separar dos cosas, la estructura de la marquesina y por el otro lado, la estructura de la cubierta. Por defecto, ¿a dónde ando con el PDF que les quiero mostrar? Acá. Por defecto, ustedes van a ver que en las marquesinas que tienen ahí especificada y en las que yo les dibujo, tengo la estructura resistente de la marquesina, son estas vigas principales que las veo en corte, y estas vienen a ser las secundarias, que acá las estoy viendo en vista. Lo que es gris oscuro son las secundarias, que se vinculan por soldadura sobre las principales. Y por aparte he planteado la estructura resistente de la cubierta, que es el vidrio. Yo sé que el ancho máximo de los paños para vidrio en techo no tiene que ser más de 1 metro. Como yo tenía separaciones de las vigas principales, cada uno 50, tuve que agregar uno más y poner anchos de vidrio de 75 centímetros. El largo no me molesta acá porque el largo viene hasta 3 metros. Para todo lo que sea techo con cubierta de vidrio, le llamemos marquesina o un techo con estructura de par y tensor, el ancho es 1 metro, el largo 3 metros. Y ahí vuelvo a usar el concepto de el muro cortina, cubre fleje, fleje de compresión, la fijación, los burletes, el interruptor térmico, el burlete en T, el burlete en cruz, burlete en T, burlete tipo corona, no hay ninguno que es en cruz, no hay ninguno que sea en cruz, me confundí ahí, este es tipo corona. El vidrio, si bien no voy a utilizar un vidrio de BH porque no necesito la aislación térmica,
Sí les aconsejaría tener un laminado. ¿Por qué? Por la caída de granizo. No usen un templado, el vidrio floats no sería apropiado porque no es de seguridad. Pueden combinar 2 de 8, 2 de 6, 2 de 10. 2 de 12 me parece demasiado para esto. Creo que 2 de 8 ahí quedaría. Entonces ahí está el video. El detalle para que lo vean, sobre todo en cuanto a las especificaciones, van a ver que están las numeraciones y después se guían de acá. Como llevan las mismas especificaciones, para no repetirlas, han quedado en este detalle. Todo lo que sea techo, más allá de que sea un techo grande, chico, el planteo estructural se dibuja para una marquesina en escala 1 en 25. Los detalles constructivos 1 en 5. Y para los techos comunes, cuando digo techo común, que no sea solamente esto de una marquesina, un pedacito en voladizo, los techos comunes van en escala 1 en 50 o escala 1 en 100, que les entra en una hoja 3, de forma cómoda y que al costado puedan hacer el predimensionado. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar? Yo no. Por el momento no. Bueno, lo alejo y me voy al techo de vidrio, a este de acá. Lo vamos a abrir desde el mío. Ese no lo tengo, así que lo vamos a descargar. A ver si... Acá. Bien. Bueno, pantalla completa. Lo que hace rato yo les decía de marquesina, por eso es que siempre trato de que techo de vidrio y marquesina darlos juntos, porque se complementan, el concepto es el mismo. Fíjense lo que puse en verde a un costado. Estructura del techo, y por el otro lado tengo que ver la estructura de la cubierta, que va a ser de vidrio. Tengo una planta de 21.30 por 21.30 sin apoyos intermedios. No puedo agregar ninguna columna. Las columnas acá están separadas cada 4.20 de eje a eje. Son 5 módulos. La planta es cuadrada. Se la dibuja en escala 1 en 100, porque por el tamaño, para que entre en una hoja 3, si la quieren dibujar en 1 en 50, van a tener que pegar 2 hojas sin necesidad. Esto con que esté dibujado en una sola hoja 3, tendría que pasar, ahí lo corro en escala 1 en 100. Tengo que ver qué tipología hago. Yo sé que cabios, primero me pedían una planta que sea 2 aguas, o sea que cabios solo no, correas tampoco. Y por más que quisiera que ese techo sea un agua, no me van a dar las luces, porque el cabio es hasta 8 metros, las correas son hasta 6, y acá tenemos 21.30. Entonces, ¿cuáles son las tipologías que me permiten obtener techos a 2 aguas? La viga cumbrera con cabios, la cabriada o la estructura de par y tensor. En realidad esta planta no puede tener viga cumbrera con cabios. ¿Por qué? Porque la viga cumbrera no cubre una luz mayor a 12 metros. Y quizás que alguno me diga, bueno, pero yo esa viga cumbrera la quiero trabajar con una viga reticulada. Una viga reticulada sí da para 30 hasta 35 metros si es que se necesita, pero no tengo el apoyo puntual que necesita el concepto de una viga cumbrera. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó acá? Ahí. Voy arriba. Si yo a este ejercicio lo quisiera hacer con viga cumbrera, va por la mitad. A ver, lo hago así porque las pendientes las marqué por ahí. Esa sería una viga cumbrera. ¿Cuál es el tema de esa viga? Que no tiene apoyos. Cuando digo apoyos, que tiene que llegar a una columna. Ahí llegaría una viga y la viga cumbrera no cumple con esa condición. Entonces descartamos viga cumbrera con cabios y me quedan 2. O hago una estructura de par y tensor o una estructura de cabriadas. Para mí es indistinto que hagan una u otra.
la forma de representar el planteo estructural no cambia. El tema es que acá habrá que aclarar cabriada 1, cabriada 2 o estructura de paritensor. Ambas tienen correas que van en sentido perpendicular. Me quedan dos correas pegaditas, dos próximas, donde ese techo se divide en dos aguas y empiezo con la separación entre 60 a 90 centímetros hasta llegar al final. Acá había un alero de 60 centímetros abajo y 60 centímetros arriba. El resto quedaba contenido. Si bien yo ya tengo la estructura del techo, ¿qué sería la estructura del techo? Tengo dos opciones. Viene Álvaro y plantea una estructura de cabriadas. Viene Anto y plantea una estructura de paritensor. Para mí es indistinto, porque los dos llevan correas. Pero como este techo es muy liviano y tiene una superficie grande y después vengo con la cubierta de vidrio, voy a tratar de dejar en el planteo estructural, mínimamente, porque eso en el detalle no lo vamos a ver, pero sí les aconsejo que lo dejen marcado en un planteo, el arriostramiento con cruces de San Andrés. Lo que han estudiado en estructuras 3, para ir generando el arriostramiento de cuando ven los techos con filigrana, los techos de arco, con vigas reticuladas. Bueno, ese concepto lo vamos a traer ahora para que nos sirva. Yo por diseño, ¿qué hice? Puse una cruz en módulos chicos de 420 por 420, dibujo una, libero otro espacio. Dibujo la próxima, libero un espacio y vuelvo a la que sigue. Después lo intercalo. Donde acá no había puesto una cruz, del lado de arriba coloco de nuevo una 20 por 420. Libero el espacio, coloco, y como ese techo se divide en este, porque este sería mi eje, ya me aparecen unas cruces más chicas. Esto es modulación en realidad, es el diseño de cómo yo me imagino que voy a ir colocando las cruces para aumentar el arriostramiento de la estructura liviana. Esto tendría que estar repetido también, va espejado del otro lado. ¿Por qué no lo hice? Yo, por lo menos de la facultad, tengo la formación del ingeniero Baloy cuando nos explicaba de que no hacía falta poner una sola cruz de San Andrés grande, sino que se puede ir trabajando por módulos chicos e intercalándolos. Uno sí, uno no, uno sí, no sí, o dejar dos liberados y que en el próximo aparezca, o en su defecto decir, tomo toda una cruz del paño de 420, pero por la mitad de los 2130, libero este, que ese me quede sin nada, voy de nuevo al medio, vamos a cambiar para que se note más, pongo en uno, queda liberado, pongo en el medio y vuelvo. Esa sería otra forma de modulación. O también podría modular acá agregándole en los extremos, que siempre son los puntos críticos, y dejar liberada la zona del medio. Eso va a quedar totalmente a elección de ustedes, pero que me aparezca dentro de la estructura del techo una estructura que me aporte lo que va a ser un arriostramiento. ¿Por medio de qué? De cruces de San Andrés. Eso no lo vamos a ver en el detalle, pero sí que les aparezca en el planteo. Y por otro lado hay que tener en cuenta la estructura de la cubierta. ¿Cómo hago yo que ese vidrio se sostenga? Así como hace rato les explicaba lo de marquesina, les digo, traigan el concepto de entrepiso. En el entrepiso de vidrio también les dije, por un lado la estructura resistente del entrepiso, le llamemos envigado, entramado, emparrillado, y por otro la estructura resistente del solado de vidrio. Entonces lo único que hice es, en un sector, no hace falta que lo hagan en toda la planta, en un sector marquen cuál va a ser la estructura resistente del vidrio. Y se trata de tener vigas principales y vigas secundarias. Yo sé que el paño de vidrio para techo así no tiene que tener más de 1 metro. Y de largo como máximo es de 3. Para CBE vidriado era 1,80 por 2,40. Acá cambia. Si yo tengo 420 por 420, porque lo tomemos al módulo completo, al módulo cuadrado, yo digo, empiezo con una viga principal pegadita al muro, marco en rojo, con una pegadita. Yo sé que acá va a estar en coincidencia con la estructura del acabriado del par. Tomo esta luz de los 420 y yo sé que si lo divido en 4, me va a quedar de 1,05. Entonces, como lo máximo que toma la cátedra es hasta 1 metro,
Inmediatamente van a hacer ustedes 420, lo dividen en 5, 420 lo dividen en 5 y me quedan anchos de 0,84. Entonces lo dividimos ahí en esos 5 módulos. Mis vigas principales están puestas cada 0,84. Lo máximo es 1 metro, o sea que vamos bien. Ahora el tema es que el vidrio no puede apoyarse en su estructura secundaria que sea este, porque yo tengo una longitud de 420 y yo sé que lo máximo son 3 metros. Entonces a esos 420 lo divido exactamente por la mitad, por eso es que ahí les voy a cambiar el color, sería 1, 2 y 3, y los paños de vidrio que yo estoy planteando acá, en realidad de 1 metro pasan a tener 0,84 y la longitud pasa a ser de 2,10. ¿Por qué? Porque saco la mitad de los 420. Y eso ya me da pie a mí para cuando quiera venir y colocar los paños de vidrio, cada uno va a quedar apoyado dentro de las principales y dentro de las secundarias. Quizás que alguno me diga, bueno, yo veo tengo algún ejemplo presente en techo de vidrio y no hay estructura resistente de la cubierta. Yo ya sé que en realidad en obra no la necesito, pero por concepto de la cátedra, cómo dan los temas, siempre que hagan consulta con el arquitecto Elsinger les plantea esto, que por un lado esté la estructura del techo, que él pueda interpretar si viene Natalia e hizo viga cumbrera con cabios, si hizo una cabriada con correas o un paritensor con correas, más el arriostramiento. Y que además de identificar eso, en un módulo o en dos, en un sector, pueda reconocer las vigas principales y secundarias que sostienen esa cubierta de vidrio. Y eso se ve reflejado en este corte. A veces me dicen, bueno, pero en el planteo no se van a dar cuenta. No, sí se van a dar cuenta porque después cuando pasen a ver el detalle constructivo, se va a ver la cantidad de vigas que uno tiene. Yo a simple vista puedo reconocer que la estructura del techo es de par y tensor. Acá tengo el tensor que estaba hecho con una barra rígida, con el brazo metálico. Tengo la altura total del par, que está hecho con una viga reticulada. Y tengo las correas. Yo tengo dos opciones. Las correas, ponerlas dentro de la altura de la viga reticulada o en su defecto ponerlas por arriba. Si yo quiero reducir la altura del paquete estructural, la llevo en coincidencia con el cordón superior de la viga reticulada. Eso es diseño. Yo en el ejercicio del sobretecho climático lo puse por arriba. Para el ejercicio de techo con la cubierta de vidrio, los puse a la misma altura como para que tengan alternativas, para que sepan que no es hacer una u otra forma. Va a depender si yo quiero reducir o no la altura de ese paquete estructural. Entonces ahí yo ya puedo reconocer el paritensor. Ahora veo la cubierta, que es de vidrio. Este vidrio, yo sé que la longitud con la que estoy trabajando, vamos a achicar un poquitito acá, la longitud con la que estoy trabajando, por eso lo divido al vidrio, es de 2,10, porque teníamos 2,40, lo dividimos en 2, me queda de 2,10. Estas son las vigas secundarias. ¿Y cuáles son las vigas principales? Esta, la viga principal viene en sentido de la pendiente. Esta es mi viga principal. Mi viga secundaria es la más chiquita. Cada uno de estos elementos va a tener su predimensionado. La viga reticulada metálica en 17, las correas van a ir en 20 si son perfiles en frío, 25 si son perfiles en caliente, las luces de las vigas secundarias y las vigas principales de la estructura de la cubierta. Sí les puedo decir de antemano que si hacemos un predimensionado y las vigas principales y secundarias quedan menores a 5 centímetros, cosa que les va a pasar porque se apoyan con separaciones cortas, las vigas secundarias las van a adoptar directamente de 50 por 50, es lo mínimo que podemos tener. Y las vigas principales, estoy hablando de la cubierta, va a tener 50 por 75. Siempre y cuando estemos planteando con tubos. Acá no me conviene tener una estructura de la cubierta que sea con perfiles, porque es mínimo la altura que yo necesito y no me voy a poner a comprar perfiles con los 50, con los 70, para eso ya es
algo secundario, los perfiles de chapa galvanizada para hacer, no sé, un cielo raso suspendido. Puede ir para cualquier ejercicio. En cuanto a las tipologías, no me interesa si es cabio, si es correa, viga cumbrera, cabreada, paritensor. El paquete, la superposición de capas de abajo hacia arriba no cambia. Y a veces me dicen, bueno, pero el vidrio está tapado acá, ¿qué sería esto? Ese es el cubrefleje de compresión, la tapita, que en realidad la voy a estar viendo entre las uniones. Si yo veo el corte en el otro sentido, ahí, es esto lo que yo estoy viendo, esta altura. Yo hacía el corte así, entonces corto el vidrio y también voy a estar viendo una línea así horizontal que es del cubrefleje. Pero quiero que sepan que es lineal. Si yo lo veo, acá también puedo distinguir la viga reticulada, o sea, esta es la estructura del par. Esta es la estructura de las correas. Yo hace rato creo que dije, no, estaba bien, correas. La que llamaba vigas secundarias es de la cubierta. Esta es la viga secundaria. Y ahora esta es la viga principal. Opuesto a como lo veía en el corte de hace rato. Antes tenía en corte la viga secundaria en vista a la principal. Ahora, dependiendo si hago el corte en la dirección opuesta, se ven distintos. Estas correas hago que empalmen por el costado. Si alguno de ustedes quiere hacer que la correa quede por arriba, y bueno, eso ya se va modificando en el sentido de que van a ver que viene por acá la correa y la viga reticulada me va a quedar más abajo. Una u otra opción es válida, no cambia. Eso también tienen subido en la plataforma con las especificaciones. Yo ahora lo estoy explicando así de una forma como rápida, para que quede el concepto. Después van a ver que esto habrá una flechita y dirá estructura resistente de la cubierta, viga secundaria, de tubo estructural, la medida. Lo mismo con la viga principal, lo mismo con las correas, la viga reticulada que forma el par. Generalmente cuando uno hace una estructura de par y tensor, me adelanto para que sepan, es raro trabajar con perfiles en caliente o perfiles en frío. Por las luces que les dan van a tener que resolver con vigas reticuladas. Las vigas reticuladas que vimos en la parte de entrepiso la pueden traer para la parte de techo. Ya sea formada con ángulos en L, la pueden formar, quizás que alguno me diga, me resulta más sencillo y más rápido que a esta viga la planteo con el cordón superior e inferior, que sean dos perfiles en U, y que acá en el centro tengamos los ángulos en L. No sé, por darles una opción para que sea más fácil el dibujo. O quizás que me digan, no, yo quiero trabajar todo con ángulos en L, haciendo una sección compuesto cajón, o quiero hacer ángulos en L, pero con un doble T, puntan así como la que está en Duffy, y por acá arriba lleva la planchuela. Queda a elección de ustedes. Denle una mirada a la parte de entrepiso, cuando veíamos las formas de resolver las vigas reticuladas en una losa acero o en un entrepiso moderno de acero, esos mismos los traemos para este tema. Hace bastante que no toca un techo así, todo con una cubierta de vidrio. Insisto, en el final que han rendido los chicos de julio, decía resolver un techo de vidrio, pero en realidad era un alero barra marquesina. No era toda una superficie en donde de repente hay que ver una estructura más compleja como sería la de este caso. Cuando estudian entrepiso de vidrio, inmediatamente sáquenlo, sáquenlo en tema para estudiar el techo de vidrio y la marquesina, porque son con los mismos conceptos. Estructura del techo, estructura de la cubierta, lo que va cambiando es el tamaño máximo de los paños de vidrio. Bien. Vamos a cerrar este. Cuando nosotros tenemos un techo que ya tiene más de 2 aguas, aparecen nuevos tipos de viga, la viga limatesa y la viga limaoya. Más allá de que yo pueda resolver
cabriadas, paritensor, viga cumbrera con cabios, porque cualquiera de esas 3 tipologías que les acabo de decir se pueden ver reflejadas en plantas que sean así, en L, plantas que sean en T o plantas que sean en cruz. Por las dudas, si alguno está perdido con esto que estoy diciendo, yo les he compartido en el primer video que les pasé por mail, no el que les mandé ayer, sino el de antes de ayer, es un video en donde muestro esas plantas, en L, en T, en cruz, y les voy explicando cuáles son las distintas propuestas. Eso sí me interesa que si Álvaro y Anto se deciden a rendir el día miércoles o jueves, hoy van a saber si rinden el miércoles o jueves en la reunión informativa. Necesito que sí o sí a ese video lo tengan visto para ver si les ha surgido alguna duda, porque yo ahí les explico las formas en las que podemos combinar. No tan solo puede haber cabriada, yo puedo combinar cabriada con una viga cumbrera o plantear cabriada con cabios. Ya les voy a mostrar algún planteo ahora, pero previo a eso tienen que haberlo visto al video. Vamos a cerrarlo acá. Y quería abrirlo acá. Entonces les decía que hay 2 vigas nuevas, viga limatesa y viga limaoya. La viga limaoya es cuando me genera una arista negativa en el cruce de los 2 faldones. Es decir, que por acá va a escurrir el agua, por acá se plantea una canaleta. En cambio, en la viga limaoya se juntan 2 faldones, pero con una arista positiva. ¿Qué sería eso? Que por acá escurre el agua, pero me lleva el agua hacia los faldones que van a ser opuestos. Este es un faldón triangular, este es un faldón que va a ir conteniendo una de las alas con mayor longitud respecto a esta forma que me están dando en L. Ojo que faldón y tímpano no es lo mismo. Si yo veo esta perspectiva y acá la veo en planta, este techo tiene 5 aguas. Un faldón, que acá es triangular, después tengo los otros 4 faldones, pero acá no hay un triángulo. ¿Por qué? Porque esto es un tímpano. Tímpano, o en su defecto denominado remate lateral. Cuando ese triángulo me queda en el mismo plano de lo que es la pared, que no tiene ninguna inclinación, ya no se lo considera una cubierta. Entonces, si a mí en un examen me dan una planta en L y me piden resolver un techo a 5 aguas, a veces me dicen, no, son 6, y me dibujan acá un triángulo. No, yo puedo obtener 5, porque quizás que solamente me están dando como dato que de uno de los costados está el faldón, del otro que sea un remate lateral. En esta misma planta yo puedo tener 4 aguas, puedo convertir este faldón en un tímpano, entonces tengo 1, 2, 3 y 4 aguas, o puedo tener 5, como el que está dibujado originalmente, o si quiero le hago una sexta, un sexto faldón, le agrego un faldón triangular. Entonces ahí tienen un pequeño ejemplo, igual en los detalles después aparecen más desarrollados, el encuentro de una viga limatesa y el encuentro de una viga limaoya. La limaoya siempre la van a reconocer porque tiene una canaleta. Acá en las fotos, por ejemplo, esto sería una viga limatesa. Esta también es una viga limatesa. Esta es una viga limatesa. En este caso son techos que van a tener de 4 aguas en adelante, de 4 a 12. Acá pasa lo mismo. Este es limaoya, entonces van a ver que hay una pequeña canaleta, no tienen mucha profundidad, pero sí es una canaleta con las mismas características que cualquier otra, con una chapa galvanizada, un calibre 18, calibre 20. Puede tener caída libre o que tenga ahí un caño de bajada. Acá teóricamente me estarían faltando también toda una canaleta que vaya en el perímetro y haya un solo caño. Ahí se la ve también. Todo esto sería vigas limaoya. Tengo la canaleta por arriba. Estas serían vigas cumbreras. Me generan una arista positiva. Yo las puedo cerrar. Cuando es con tejas, con la misma teja colonial, poniéndola la tipo cobija. Se puede utilizar un cumbrero de chapa. Vienen unas para las tejas francesas y todo el techo está hecho con esa cubierta. Y me voy a detener
Esto que lo explico en el video, así que con eso no voy a ser reiterativa. Dentro del techo pabellón, el techo pabellón sí o sí es a 4 aguas. Esas 4 aguas pueden ser de una planta exactamente cuadrada, por ejemplo acá 21,50 por 21,50, sería una cosa así, o puede ser una planta rectangular. Va a haber 2 faldones con un triángulo y los otros 2 faldones con la longitud mayor. Techo pabellón, que es pedido en finales. Techo pabellón es porque la planta es cuadrado rectangular, pero me dan como resultado 4 aguas. ¿Puedo o no tener un accidente? Yo acá le agregué la complejidad que tenga un accidente de una claraboya o de un lucernario. Yo lo tengo explicado como lucernario y ahí en el video les explico cómo ese mismo lucernario lo puedo transformar en una claraboya. Todo resuelto con una estructura de madera. El del techo verde está hecho con una estructura en vía húmeda. Así tengan como para comparar y sepan cuáles son las capas cuando ese techo sea en madera o cuando ese techo sea metálico. Cuando ese techo sea de madera y el techo sea en vía húmeda. Los techos metálicos lo ven en el de vidrio. En el de vidrio, en el sobretecho climático. Si ustedes observan esta planta, las 4 que están pintadas en rojo cumplen la función de vigas limatesas, aristas positivas. Pero la estructura son cabios. Yo estoy viendo vigas en una única dirección, separadas entre 60 a 1 metro como máximo. Esa es una forma de resolverlo. O quizás que viene alguien más y me dice, yo no quise trabajar con cabios, quise plantear vigas principales y vigas secundarias. Entonces las vigas principales siempre hacemos que vayan en sentido de la pendiente. En este caso tenían una separación de 2,50 según el ejercicio que yo estaba haciendo. Y en las separaciones las correas entre 60 a 90 centímetros. Si alguno quisiera plantear una estructura de cabriada, sí se puede, pero yo les digo, cuando tengan un accidente, nunca hagan que pase una cabriada justo por el accidente, porque dejarla cortada o interrumpida sería muy complejo. Constructivamente se lo puede llegar a hacer, pero entraríamos en un terreno en donde vamos a tener que empezar a ver cómo son las uniones de esas cabriadas, cosa que no le van a pedir para un final. ¿Cuándo les diría hagan una cabriada? Cuando no tengan ningún accidente acá, cuando directamente sea el techo pabellón tipo esta onda, que llegue con una punta en pirámide, entonces digo, bueno, acá es una cabriada completa y la cabriada en el otro sentido. Ahí sería más fácil la unión. ¿Por qué? Porque lo único que voy a estar viendo en planta es cómo es el corte de esas 4 cabriadas o de los 4 cordones superiores. Puedo tener con conectores que queden a la vista en L o en su defecto conectores ocultos. Hace rato yo les decía de cómo se puede llegar a combinar tipologías, cómo nos damos cuenta nosotros hasta qué punto podríamos llegar a combinar esos ejercicios. A ver qué se abre acá. Esperen un segundo que se cargue. Esto que les voy a mostrar sería lo más complejo de techo, que no es difícil. Si interpretan la tipología, no es complejo. Este techo de vidrio, ¿no? O sea que no se me descargó el anterior. Bien, vamos a cerrar esto un segundo. Lo vamos a abrir desde acá. Primero este. Le voy a hacer un poco más de zoom ahí a la planta, que es lo que me interesa. Insisto, no es planta de final, no les van a dar una luz tan grande, seguramente son más chicas de los finales que vengo viendo que toman para techo o entrepisos, han bajado bastante las luces. Esto es una planta del cursado del año pasado, porque el cursado de este año viene ahora para el segundo cuatrimestre, y les daban a los chicos 10 metros en un lado, acá, y del otro, y en el otro sentido tenían columnas que estaban puestos cada 4 metros.
les pedían resolver una estructura de cabreada, pero había un accidente. Ese accidente era de un lucernario. En esta parte, el tema de chimenea, no se preocupen que no es para ustedes. Acá estaba dibujado y planteado en el trabajo práctico. Yo me quiero centrar en los accidentes que van para los finales. Guardilla, claraboya, lucernario. Puntualmente acá era un lucernario. Quiero que observen dónde están planteadas las cabreadas. Todo lo que está en color verde son cabreadas. Cabreada 1, cabreada 2, cabreada 3, cabreada 4. Está dentro de lo que corresponde en las separaciones, porque una cabreada mínimo se separa 2, lo ideal 3, máximo 4. Como acá tengo columnas cada 4, las dejo planteadas a las 4 cabreadas cada 4 metros. El tema es que este techo era tipo pabellón. Tengo un triángulo de un lado, acá arriba, triángulo del lado de abajo. Entonces tengo dos opciones. Trabajar con una viga de madera maciza que cumpla la función de la viga limatesa o directamente trabajar con medias cabreadas. Entonces, como yo acá ya tengo una cabreada, lo que decidí hacer es media cabreada hacia un lado, media cabreada hacia el otro y le agregué otra media cabreada en el medio. Y me van a decir, bueno, pero esta no hace falta. Y yo les digo, sí hace falta, porque la longitud máxima de las correas son hasta 6 metros, y acá tenía 10. Entonces yo, al agregar una media cabreada en el medio de ese faldón, ese triángulo sigue siendo un solo faldón, me permite achicar la luz de las correas. Ese mismo concepto lo traje para acá abajo. Media cabreada, media y media. Observen que las correas, a ver si me pongo ahí, las correas van perpendiculares a las cabreadas. Me quedan dos pegaditas a donde ese techo se divide en dos aguas. Para una, dos. Después tengo las otras dos para que sea el pabellón de 4. Y en algún punto, bueno, yo acá no hice todas las, no las dibujé a las correas, pero ya se entienden todo esto que va haciendo todo el borde, va acompañando el perímetro. En algún punto, esta estructura de cabreada con correas me dan el accidente de un lucernario. No me acuerdo porque no dice, no está puesto con el valor, pero supongamos 1,50 por 1,50, que sea el hueco. Al poner ese hueco de 1,50 por 1,50 es igual que en entrepiso. Hay que usar el concepto de la viga brochal y de la viga maestra. Bueno, ¿cuál sería la viga brochal? En el momento en donde quede cortada la correa, que serían estas dos, si esto tiene 1,50 y yo venía con correas cada 75, hay una sola cortada. Entonces, viga brochal 1, viga brochal 2. Y las vigas maestras son las que reciben a las vigas brochales y transmiten la carga a la estructura principal del techo o al CBE. En este caso me voy a la estructura de la cabreada. No tiene ningún sentido querer pasar la viga maestra y llegar hasta acá, primero que al muro no puedo, por las pendientes. Y llegar a la media cabreada no tendría ningún sentido. Hago que quede cortada solamente en el tramo este de los 4 metros. Entonces vuelvo a usar conceptos de construcciones 2. Viga brochal, tengo 2, vigas maestras. Concepto de construcciones 2, conceptos que lo saben de entrepiso. Puede suceder que alguno esté viendo este planteo y esté pensando, bueno, si yo quiero poner más cabreadas, ¿puedo? Y yo les digo de poder, se puede, pero van a tener un solo problema. No sé, que vengan acá en esos 4 metros y me diga Nati que quiere poner acá otra cabreada para trabajar con separaciones mínimas cada 2 metros. Por más que sepamos que 4 está bien, ella me dice, bueno, yo quiero reducir para que la luz de las correas sea más eficiente y cuando haga el predimensionado tome esos 2 metros para que sea más chica. Bueno, acá podés agregar, acá también. El tema va a ser es que si ese hueco está bien centrado, de repente esa cabreada te queda cortada o interrumpida. Esto no quiero que nunca hagan en un examen porque sería un nudo complejo de resolver e incluso no sería estructuralmente eficiente porque una cabreada no puede estar cortada. Una cosa es media cabreada, otra cosa es la cabreada completa y otra es querer cortarla a esa cabreada en algún punto. Entonces, a ese nudo no. Ahora, si hubiese estado pegadito acá el hueco,
y yo les digo, hacen los 2 metros y pasa de largo, perfecto, no me interesa que esta sea la cabriada 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y después me voy con medias cabriadas. Pero siempre tienen que evaluar dónde está el nudo. Donde esté el nudo para hacer un accidente, que queden cortadas las correas, que queden cortados los cabios, pero nunca un par, mucho menos una cabriada. Veamos otro ejercicio. Este. Planta cuadrada de 12 por 12 metros. Teníamos aleros de 80 centímetros en estos dos laterales. Acá no había alero. Me pedían plantear cabriadas, cubierta de tejas coloniales y bueno, había una buhardilla. Pero la complejidad o la característica de este ejercicio era que la buhardilla no era rectangular, sino que era triangular. Yo puedo tener dos tipos de accidentes de la buhardilla, así triangular o en su defecto que sea rectangular. ¿Qué pasa acá? Bueno, la planta es cuadrada y es techo pabellón. Tengo una pendiente, la segunda, la tercera y tenemos la cuarta. Si quiero plantear cabriadas o si quiero plantear un paritensor, yo tengo cabriada 1, cabriada 2, separadas cada 4 metros, parecido al de hace rato. Tengo media cabriada hacia un lado, media cabriada hacia el otro, tanto de arriba como en la parte inferior, y aparecen las correas. Sin embargo, me van a decir, y acá hay una viga cumbrera. Esa viga que están viendo ahí cumple la función de una viga cumbrera. ¿Y cuándo usamos nosotros viga cumbrera? Cuando tenemos cabios, ¿verdad? Sin embargo, yo acá no tengo separaciones cada 1 metro como máximo de cabios, porque ya tengo las correas que van perpendicular. Esa viga cumbrera puede estar cumpliendo 2 funciones. Si yo no tengo cabios y hay en un planteo viga cumbrera, es porque la puedo estar utilizando de arriostramiento para arriostrar las cabriadas más allá de las correas, se puede generar por medio de una viga cumbrera. Les muestro una foto como para que vean. Sería este caso. Yo puedo tener cabriadas en madera y que por acá venga una viga cumbrera, que esa viga cumbrera me coincida justo en el medio, pero es para ir, acá estaría faltando la otra, para ir generándole un mayor arriostramiento entre sí, más allá de que las correas después van a venir en sentido perpendicular. Pero en este caso yo no le estoy agregando a esta viga maestra para mejorar el arriostramiento. Yo la necesito para recibir esta viga maestra. ¿Qué significa eso? Yo ahora voy a tener un accidente, pero en ese accidente no hablo de vigas brochales con la viga maestra, sino que hablo de 2 vigas limaollas. Cuando el accidente de la buhardilla, donde yo voy a tener una carpintería, el faldón es triangular, es así. Cuando yo digo triangular es esto, uno se para enfrente y vemos un triángulo. Quizás que esto van a ver muchos en las casas en Barrio Sur, en Barrio Norte, tienen este tipo de accidentes. Algunas son triangulares y van a ver otras que directamente es como una cajita. Ustedes se paran así, es así. El triángulo está en el costado, pero vos te parás de frente y es como una sección rectangular, cuadrada, según el diseño. Esta sería triangular. Entonces quiero que observen que esta va a ser mi viga limaolla, junto con esta. Esas dos son vigas limaollas. Y tienen que transmitirle toda la carga a la viga maestra y la viga maestra apoyar, nunca en una correa, porque la correa es de arriostramiento para las cabriadas, no bancaría ese peso. Tiene que ir a una viga cumbrera. Por eso es que vuelvo al planteo del ejercicio y tenemos viga limaolla porque hay una arista negativa, otra viga limaolla, arista negativa, que le transmite la carga a la viga maestra y esa viga maestra tiene que apoyar en la viga cumbrera. Por otro lado voy a tener lo que es de la buhardilla en sí. Yo sé que la buhardilla, para que se divide en 2, esta va a tener una viga cumbrera y para que este vaya un faldón para acá y del otro lado voy a tener cabios.
Y me dicen, che, ¿por qué hablamos de cabios y no correas? Vayamos de nuevo al gráfico. Si la pendiente viene así y yo pongo vigas en sentido de la pendiente, son los cabios que apoyan sobre una viga cumbrera. Las de abajo son las vigas lima-olla. Que esas dos vigas lima-olla como que la reemplazan a la brochal. ¿Por qué? Porque está recibiendo todas las correas que han quedado cortadas o interrumpidas. Pero acá tienen otra nomenclatura, van a ser las vigas lima-ollas. Una pregunta, ¿todas esas vigas las predimensionamos? Todas las vigas las predimensionás, excepto, acá me vengo, un segundo, fíjate, cuando vas a predimensionar la viga, cumbrera, que va de apoyo a apoyo, ese valor vas a tomar para predimensionarla, ese valor que te haya dado en la sección, la usás para la viga maestra y para la viga lima-olla. En vez de predimensionar la lima-olla y la maestra, adoptás el mismo tamaño que la viga cumbrera. Fíjate que a este mismo ejercicio les puedo, si alguno de ustedes me dice, che, yo no quiero agregar en obra una viga cumbrera, ¿de qué otra forma puedo resolver este accidente que es triangular, pero sin querer poner esa viga cumbrera ahí? Yo les digo, podemos poner la viga maestra así. Si esta es la viga maestra, sale de acá. Si esta es la viga maestra a la cual están llegando las dos lima-ollas en ese punto, y la transmisión de carga la hago a las cabriadas, en este apoyo y en ese apoyo, ahí ya lo que vas a predimensionar es ahora la viga maestra. La viga maestra también te queda paralelo a lo que era nuestra viga cumbrera en nuestro primer planteo. A esos 4 metros lo dividís en 12 o en 17, dependiendo del material, si es aserrada multilaminado, si estás trabajando con algo metálico, y a las vigas lima-ollas la adoptás del mismo tamaño que la maestra. Tenemos dos caminos para hacer este ejercicio. Uno, no sé si de los que estamos conectados alguien cursó el año pasado Construcciones 3, pero en algunas comisiones algunos han decidido trabajar con la viga cumbrera, a la cual le llegue la viga maestra de esa forma. Y en otros les pedían a los chicos que no presenten todos el mismo planteo, se llegó a resolver de sacar esta viga cumbrera, sacar esta viga maestra en esta posición y hacer que la viga maestra apoye acá, de cabriada a cabriada. Me quedaba paralelo a lo que son las correas. Esa sería ahora nuestra viga maestra. Una u otra opción son válidas. Si yo quiero solamente usar viga maestra, les diría vayan por esta. Ahora, si quieren agregar una viga cumbrera para mejorar también el arriostramiento, porque les resulta más sencillo interpretarlo de esa forma, lo pueden plantear. Una u otra son válidas. ¿Qué consejo les puedo dar cuando tengan este tipo de plantas? Si alguno de ustedes me dice, yo quiero hacer par y tensor, yo no soy muy partidaria. No les puedo decir, no hagan par y tensor, porque sí existe esa tipología para estos techos. Pero cuando tengamos esto que acá llamamos media cabreada, yo puedo hacer una media cabreada, pero no existe un medio par y tensor. Porque justamente par hace referencia a dos, y el tensor tiene que ser uno solo. Entonces, para que no se mareen, yo siempre les digo, como la tipología nunca les aclaran, es muy raro que vayan a un final y les digan hacer cabreada, hacer cabios, hacer par y tensor, es como que les dan una planta y les dicen la cantidad de aguas y ustedes van a proponer. Yo siempre les indicaría que para estos techos que tienen 4 aguas o más, sea viga cumbrera con cabios o sea cabreada. Par y tensor sí lo pueden hacer, yo no les aconsejo. El que lo quiera hacer, les explico lo siguiente. Este va a ser un par. No hay ningún problema, va completo. Viga hacia un lado, viga hacia el otro, un solo tirante o un solo tensor. Este va a ser mi segundo par. Pero ahora no podemos llamar medio par y medio par. En ese caso van a tener que combinar con vigas que pasan a llamarse ya las vigas limatesas. Viga limatesa 1, pintemos en azul, viga limatesa 1, que va a ser una sección maciza, ya sea de madera o va a ser un perfil o una viga reticulada, pero no como par.
es una viga limatesa que viene hacia un lado, viga limatesa hacia el otro, y esta va a ser como una viga principal. Esta es viga limatesa, a esto lo estoy hablando como si fuese que es una estructura de par. Fíjense que es más complejo, por eso no lo aconsejaría. Y esta es una viga principal. No le puedo decir viga limatesa porque no me está generando una arista positiva, en cambio estos dos sí, porque se cruzan los faldones. Esta va a ser principal, ¿para qué? Para achicar las luces y poder poner las correas que van en sentido perpendicular. Es como que acá sí o sí van a verse obligados a tener que combinar la estructura del par con las vigas limatesas y vigas principales. De poder se puede, me parece un poco más complejo, pero solamente para no marearlos a ustedes en el concepto. Bien, algo les quería decir de esto mientras lo estaba explicando, me estaba acordando. Bueno, ya me voy a acordar. Recuerden que las correas siempre se predimensionan más allá de si es aserrado o multilaminada en 20, por el ancho del área de carga que es bajo. Las cabreadas en madera van de 4 a 6, una cabreada metálica va de 8 a 10, una estructura de par y tensor va a depender si la trabajamos con vigas reticuladas, con perfiles. Generalmente es para trabajar con vigas reticuladas por las luces que tiene. Esto le van a dar una mirada, que lo tienen a la plataforma. Algunos están en videos y en otros están en detalles con las especificaciones. A ver si hasta la tarde, a las tardes ya les voy a decir en qué horario me voy a conectar para darles consulta de esto. Quiero que le den una mirada a estos dos PDF, que son los más complejos en cuanto a las tipologías de techo o a las uniones. Acá, por ejemplo, hay un techo que tiene una canaleta oculta. Nosotros siempre vemos la canaleta que pasa en el voladizo, tiene un alero, y ahí se la fija la canaleta. Bueno, ¿qué pasa cuando esa canaleta me tiene que quedar oculta dentro de lo que va a ser una apretada? También le sirve a modo de repaso, porque acá va un CBE. Como son temas del cursado, son un poco más rebuscados, están combinados varios temas. Era un CBE de madera, pero con una estructura en esqueleto. Y bueno, la estructura de la cabreada, en este caso con las tejas francesas. Tienen el corte transversal, el corte acá, de un lado, tenemos la canaleta, como siempre la vemos, en el otro oculta. Acá le agregué otro tipo de lucernario, si le quieren pegar una mirada. Si no se quieren marear tanto, hagan el lucernario que les expliqué en los videos anteriores, el que vimos en la parte de techo verde. Acá lo hago de otra forma, con otra alternativa. En realidad se pueden hacer más todavía, solamente puse dos como para que tengan idea de una segunda variante. Si no, se estudian uno solo y con ese lo pueden transformar en lucernario o claraboya. Este tiene una bisagra acá, por eso es que a veces cuando lo ven me dicen, no, no es lucernario, es claraboya. Es lucernario porque, o sea, en este tipo de accidentes, este accionamiento es manual. Tiene un herraje de es automático, no manual. El herraje de retención, el herraje de movimiento, todo eso está, es automático, se lo regula ahí con un control, porque está en la parte de la cubierta. Y si no, hacen el tradicional. Denle una mirada con las especificaciones a estos dos PDF, así vemos qué dudas tienen, si hay algo que no se está entendiendo. Para mí es lo más complejo de techo. Si lo tienen a eso, ya el resto les resulta más sencillo. Esto denle una repasada porque a veces no lo saben de construcciones 2, los cielos rasos suspendidos con placas de yeso cartón, de madera o metálico. No se olviden de darle ahí una mirada. Techo de vidrio, sí, ahí estamos. Lo único que en realidad ese techo en L es como un repaso también de construcciones 2, no sé si alguien lo habrá visto o no, que está combinado ya, les pongo una planta que es en L y les hago los cortes por una viga lima-olla, que sería este nudo, les hago corte por una apretada, si es que trabajo con viga, cumbler y cabios. Estos de abajo no,
pero también esto, hasta la noche o mañana de nuevo, para que les explique. Igual yo creo que ya lo saben porque han visto los videos anteriores. Acá no cambia el paquete estructural, solamente es ver el nudo, qué pasa con la viga limaolla, qué pasa con la viga maestra, qué pasa con una apretada. Pero bueno, más o menos, hasta hoy a la noche ya les voy a decir en qué horario nos podemos conectar. Seguramente va a ser a última hora después de la charla informativa. Así hacemos como un ajuste de esto. Y bueno, y a Álvaro, Álvaro, conectate a la consulta. A ver qué dice Álvaro. El video que pasaste de techo, el que tiene el techo en cruz. Se corta. A ver, ¿en qué parte me decís vos? Techo en cruz. Ah, el del planteo estructural. Debe ser. Ya me voy a fijar ahí en la plataforma. Bueno, sí, creo que ahí estamos. Denle una mirada a este PDF. Si ustedes se aprenden los paquetes estructurales de todo lo que va de la barrera de vapor para arriba, no cambia. Se han dado cuenta que como siempre es repetitivo, cambia la estructura de cómo se ve el cabio con viga cumbreras, cómo se ve si tengo cabreadas con paritensor, porque eso le aumento las correas. Bueno, entonces vamos a hacer así. Hagan un repaso general de toda esta parte de techo, sobre todo los que van a rendir ahora el día miércoles o jueves, lo sabrán hoy a la noche. Después de la charla informativa, ya les voy a decir bien en qué horario nos vamos a conectar para que veamos este PDF en L y darles tiempo a ver si ven lo de la buhardilla, lo del lucernario claraboya, a ver si surge alguna duda. Y también les voy a mostrar el examen de la mesa de mayo, cómo sería la resolución, que ahí lo tengo armado, cómo sería ese techo que les decían que sea frío, que tenía que tener la condición de que esté ventilada la térmica y que la hidrófuga nos quede más arriba. Bien. Sí, creo que ahí estamos. Yo los desocupo ahora y por el grupo ya les voy a poner a la noche. Yo calculo que va a ser tipo 9 de la noche como para que nos conectemos. A esa hora me desocupo. Yo creo que ustedes tienen la charla informativa que va a durar 1 hora y media, cuanto mucho, y de ahí les doy un poquito de tiempo y pongamos ese horario ya fijo. A las 9 se conectan, así vemos eso. ¿Ah? Bien. Listo, chicos, desocupados. Cualquier duda que tengan a medida que vayan repasando, sobre todo Álvaro, Anto, me escriben ahí por el grupo de WhatsApp y lo vamos viendo. Dale, Yami, nos vemos. Bueno, nos vemos, chicos, que anden bien. Chao, nos vemos.